FM 89.1, Radio Universidad. Y en todos estos días, casi en este último tiempo, ¿no? Casi como un recuento de la cantidad de comercios que cierran, la cantidad de empresas que cierran, algunas más grandes, otras más pequeñas, la falta de consumo, ¿no? La caída del consumo que perjudica muchísimo la actividad, sobre todo de las pequeñas industrias. Hay un informe del Centro de Economía Política, de CEPA, que tomó datos de la AFIP para hacer un relevamiento y habla de un número importante de pequeñas y medianas empresas que cerraron durante el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo aquellas que cerraron durante este último año en donde algunos economistas afines al gobierno están diciendo que las cosas están un poco mejor. Estamos hablando de más de 15.000 pymes que cerraron durante el gobierno de Mauricio Macri y más de 7.500 en lo que va del año. Como te decía, este informe es de CEPA, el Centro de Economía Política, y tenemos en línea a un miembro de esta organización, a Mauro Rojas. ¿Qué tal, Mauro? María te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto participar de la radio. Bueno, lamentablemente los temas que tenemos que tocar no son tan buenos, ¿no? Estamos hablando del cierre de muchísimas empresas, que conlleva también la pérdida de los puestos de trabajo y demás, ¿no? Contanos en primera instancia cómo llegaron a estos números y cuáles son. Exactamente. Nosotros venimos relevando desde el comienzo de la gestión de Cambiemos a través de varios observatorios, bueno, la realidad que atraviesan, en este caso puntual, las pymes, ¿no? Sí. Para este informe tratamos de analizar básicamente tres cuestiones. En primer lugar, los procesos preventivos de crisis, que es una nueva modalidad que está teniendo bastante repercusión en estos tiempos, los concursos preventivos y las quiebras. ¿Qué son estas modalidades, Mauro, para que la gente entienda un poquito de qué se trata? Exacto. Son tres procesos distintos que cargan con un riesgo cada vez mayor. Sí. El proceso preventivo de crisis básicamente se tramita a través de la actual Secretaría de Trabajo y básicamente lo tramita la empresa y dice: estoy en crisis, estoy complicado económicamente, quiero hacer una reducción del personal o quiero ajustar algunos números. Básicamente pueden solicitarla las empresas que quieran suspender o despedir más del 15% de los trabajadores, siendo una empresa de menos de 400 trabajadores. Sí. En caso de ser una empresa entre 400 y 1.000 trabajadores, sí, los potenciales despidos o suspensiones tienen que ser el 10%. Esto es una instancia previa, digamos, que el fin que perseguiría o debería perseguir es corregir la situación económica de la empresa y tender puentes para que la actividad de esta empresa pueda encarrilarse. Así es, esto es como un paso previo al cierre, o sea, hago esto y si puedo aguantar, aguanto, y si no puedo, que es lo que termina pasando, tengo que cerrar. Exactamente, es básicamente golpearle la puerta al Estado y decirle: ayúdame, estoy en una situación de dificultad económica, básicamente tendeme los puentes para poder encauzar mi actividad. Sí. Esto es lo que de verdad debería suceder. Lo que debería suceder es que el Estado se haga cargo de esa situación y tienda a políticas públicas, ya sea transferencias de fondos o de dinero, para justamente contribuir a una política contracíclica, ayudando a la dificultad de estas empresas, con el fin básicamente de preservar los puestos de trabajo. Lo que se ve en la realidad y lo que se ve en la mayoría de los procesos preventivos de crisis es que esto no sucede. Básicamente es un puente legal para legalizar los posteriores despidos o suspensiones. Básicamente, a través de un proceso legal, se termina legitimando esos despidos. Esto se ve tanto en casos de grandes empresas, tal el caso de Carrefour, que fue muy notable, porque básicamente no se buscaba una solución para preservar los puestos de trabajo, sino que se buscaba reducir costos salariales. Esto ya sea en términos de flexibilidad, en términos de reducción del personal, reducción en la carga de los aportes patronales, etcétera. O sea, sí, lo que debería ser una solución para encauzar la actividad económica termina siendo un puente para legitimar los posteriores despidos.
Bien, por un lado tenemos las empresas que, más allá de querer preservar los puestos de trabajo, algunas, otras quieren aprovechar esta movida como para poder despedir gente e intentar seguir obteniendo, en algunos casos, alguna ganancia, ¿no? Sabemos que algunas empresas ni siquiera están obteniendo ganancias en estos tiempos, porque tienen muchísimos otros costos, además de los costos que tienen que ver con las cargas sociales y demás. ¿Cuáles son los principales motivos que han hecho que, no pueden dejar de pagar las tarifas, no pueden competir con la apertura de importación? Entonces, bueno, pagan los platos rotos los empleados, ¿no? ¿Cuál es este conjunto de gastos, de costos y de malas situaciones que están enfrentando las pymes hoy? Exactamente. Déjame agregar un dato. Sí. En relación, hicimos un relevamiento de estos procesos preventivos de crisis. Del 2016 al 2018 se solicitaron 246. Sí. En el 2018, 108. Básicamente la mitad. Y esto cada vez, si uno analiza la tendencia, es creciente. Ya sea los procesos preventivos de crisis, los concursos preventivos o las quiebras, claramente se ve un aumento que no cesa de crecer. Y en relación a las causas que motorizan estas situaciones para las pymes, y desde el CEPA identificamos principalmente 4 problemáticas. Uno es la alta tasa de interés que deben afrontar las pequeñas y medianas empresas para financiarse. Sí. O sea, del 2015 al 2019 se elevaron fuertemente la tasa de interés. En el 2015 evidenciamos una tasa promedio de interés del 36%. Hola. Se nos cortó. Y bueno, además este aumento de la tasa de interés que nos comentaba 36 recién. para completar el dato, hoy la tenemos cerca de 70. Sí, ¿no? estamos hablando con Mauro Rojas, ¿no? Miembro de CEPA, este Centro de Economía Política Argentina, que hizo este relevamiento que habla del cierre de más de 15.000 pymes durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, estas tasas de interés que hacen que el que tenga un dinero quizás le convenga no tener una empresa, sino bicicletear esa plata, no conservar los puestos de trabajo. Muchas veces sucede eso. Por supuesto, esas son las consecuencias de la bicicleta financiera, de la especulación y de las altas tasas de interés, por supuesto, que, como decís vos, María, el que tiene un mango en este país, ¿por qué va a producir con lo que implica, tarifas, las salarios, las cargas cargas sociales, ¿no? Lo vemos también con lo que pasa con los traspasos generacionales, ¿no? Hablábamos hace muy poquito con la gente del calzado, ¿no? De la Cámara del Calzado, que nos decían que quizás la gente grande va a tomar mate con sus empleados, se queda ahí, sostiene por lo menos los puestos de trabajo, está cerrando casi, los números no le dan ganancias, pero mantienen los puestos de trabajo. Las nuevas generaciones a veces dicen, no voy a cargar con todo esto, pongo la plata en el banco y saco un dinero sin trabajar y sin dar trabajo. Mauro, ¿nos escuchás? Sí, ahí estoy. Sí, ahí está, recuperamos la comunicación, afortunadamente. Nos estabas hablando de las tasas de interés. Exactamente, justamente lo que vos contabas. El empresario dice, ¿me arriesgo a llevar adelante un emprendimiento o básicamente pongo la plata y el dinero en una tasa de interés que me rinde sin ningún tipo de riesgo el 60% y listo, no producimos, no generamos puestos de trabajo, etcétera? Ese es el gran dilema de los empresarios pyme de hoy. Claro, vos hablabas de 4 causas, esta es una. Exacto, esa es una. Después, claramente, el precio de los servicios. Sí. O sea, nosotros como usuarios residenciales lo evidenciamos claramente. Esa misma problemática se traslada a los costos que tienen que afrontar las pymes. Sobre todo las industriales, ¿no? Totalmente, ya sea la luz, el agua y el gas han subido en promedio un 2.500%, o sea, una bestialidad. Otro de los temas que claramente es una problemática es la caída en el nivel de consumo que vos lo habías mencionado en su momento. O sea, la caída del poder adquisitivo de los salarios está destrozado, básicamente, y entendiendo que las pymes, o gran parte de ellas, se moviliza y se motoriza a través del mercado interno, una caída en el poder adquisitivo de los salarios repercute claramente en las ventas. Claro, es un círculo además, ¿no? Porque las pymes son el principal motor de trabajo del país. No toman gente porque no venden porque la gente no tiene plata. Entonces es como un círculo que de ninguna manera puede ser positivo. Exactamente, tienen todas las de perder. Tienen la tasa alta, o sea, te fija un desincentivo altísimo a la hora de arriesgarte a producir, te suben los costos de manera atroz con los servicios públicos, se caen al nivel de ingresos a través del consumo, a través de la caída del consumo,
y encima, hasta no hace mucho, tenían la gran dificultad de competir con productos importados. Claro. Hasta que posteriormente ajustó el tipo de cambio, tenemos un dólar con cierta calma ahora en torno a los 40, Sí. pero claramente con una presión que claramente posteriormente, cuando haya que repagar lo que le pedimos prestado al fondo, va a seguir subiendo, eso sin lugar a duda. Mauro, Así que tenemos... Sí. ¿qué tal, Mauro? Buenas tardes, Mauro te saluda aquí. ¿Cómo estás? ¿Tienen discriminados los sectores de las pymes en el informe que muestra, bueno, la cantidad que han cerrado, pero hay una discriminación de los rubros? Sí, exactamente. Ahí, en términos de las problemáticas, bueno, hay que primero que hacer un paréntesis de que gran parte de las pymes de servicios han afrontado grandes problemas, pero justamente los servicios representan una gran cantidad en términos proporcionales en nuestra economía. Claro. Así que esas son, en términos cuantitativos, las que más sufren el ajuste. Pero bueno, claramente también se evidencia una problemática en todos los demás sectores. En el industrial, también uno de los más afectados, debido a que básicamente la industria argentina, como dije, depende del mercado interno. Así que es uno de los sectores que más se ve afectado y a la vez que más despidos ha generado en estos últimos tiempos, cosa que no es menor. O sea, la contracara de esta problemática en las pymes se ve claramente repercutiendo en los puestos de trabajo y hasta hace poco salió la tasa de desocupación que superó el 10%. O sea, es una consecuencia que trae aparejada otra consecuencia. Y después otro de los grandes sectores afectados es el de la construcción, que al parar la obra pública también se han afectado grandes nichos del segmento de la construcción. No, O sea, y además no solamente la obra pública, Mauro, la posibilidad de la gente hoy de comprar una vivienda es prácticamente nula. Exactamente. O sea, en su momento se fomentó lo que era el préstamo UBA, que también dinamizó en parte el sector de la construcción, pero claramente basado en una fantasía financiera, porque claramente hoy la gente no lo puede pagar y se ha convertido eso en una herramienta que se traslada a una de las otra dificultad más para las familias argentinas, que es básicamente un préstamo que no termina de cancelarse. No, sí, están reuniéndose, armando quejas en conjunto para ver si tienen algún tipo de suerte, pero bueno, lamentablemente hoy por hoy esas tasas, como vos decíamos, todo tiene que ver con estas tasas altas en las que alguien se está beneficiando y evidentemente no es la gente. Mauro, te agradecemos mucho por esta charla, ha sido muy claro en este informe, en trasladar este informe y estos datos a la gente. Un abrazo. Muchísimas gracias, un saludo a ustedes. Charlábamos con Mauro Rojas, miembro de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Los datos concretos que él nos explicaba un poquito mejor es el cierre de 15.424 pymes durante el gobierno de Mauricio Macri. En lo que va del año, las que cerraron, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, son 7.518. La verdad que la mayoría son empresas con menos de 100 empleados que además tienen algunos recursos legales como para poder efectuar despidos y flexibilizar un poco, ya que la flexibilización laboral no pudo hacerse de otra manera. Bueno, buscar estos recursos para así hacerlos cuando terminan cerrando, ¿no? El concurso preventivo y demás, y finalmente muchas terminan igual en el cierre.
La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.